Hace un momentito hablábamos sobre quién desea ir al cielo. Y la mayoría, pues, aunque los que no levantaron la mano, pues, es seguro que también ellos quieren ir al cielo. A no ser que usted crea en esa teoría de la renovación del mundo, ¿no? Que enseñan los testigos de Jehová que el mundo va a ser reconstruido. Pero esa es una filosofía, hermanos, y una falsa enseñanza. El mundo va a ser completamente destruido. Segunda de Pedro, capítulo 3, del versículo 9 en adelante. Pero esa no es mi intención, hablar de eso. Lo digo en base a que algunos, aunque no levantaron la mano, pero sí desean ir al cielo también. Pero aunque todos deseamos ir al cielo, nadie quiere morir, ¿no? Y de alguna manera, la mayoría, todos nosotros tememos a la muerte. Pero ¿quién podrá entonces librarnos de la muerte? ¿Quién es el que podrá librarnos de la muerte? En Hebreos capítulo 5, del versículo del 7 al 10, hermanos. Hebreos capítulo 5, versículo 7 al 10, dice: y Cristo, en los días de su humanidad, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. No solamente hay que creer en el Señor, sino principalmente obedecerle. Pero algo que me ha llamado en suma la atención, hermanos, cuando dice que en el versículo 7, que Él ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Al que le podía librar de la muerte. Cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, sabía que su muerte estaba muy próxima, muy cerca, ¿qué hizo el Señor? Dice aquí la Escritura, hermanos, nos dice el Espíritu Santo a través de la palabra, que Él ofrecía ruegos y súplicas. Ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Prácticamente, hermano, nuestro Señor Jesucristo nunca dejó de clamar a nuestro Dios, a su Padre Celestial. Prácticamente nunca se apartó de ese temor reverente hacia su Padre Celestial. Mientras más cerca estaba su muerte, más cerca o más grande era su devoción a nuestro Dios. Pero ¿de qué muerte, de cuál muerte esperaba nuestro Señor Jesucristo ser librado? Si Él ya sabía, hermanos, que Él iba a morir, que la misma palabra de su Padre había de alguna manera, hermanos, anunciado con suma anticipación que Él iba a morir. La misma palabra del Señor lo había anunciado así, como dice el apóstol Pedro: si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga la obra de cada uno, dice, conducidos todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste a nuestros propios padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero y sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo.
Nuestro Señor Jesucristo sabía, hermanos, que Él iba a morir, que no iba a haber nada ni nadie, hermanos, que impidiera eso. Aún en sus propias palabras, en Juan capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo sabía muy bien, hermanos, cómo es que el Padre había determinado en la eternidad ofrecer a su Hijo en sacrificio para poder redimir a toda la humanidad de todos sus pecados. Pero era obvio que para que el hombre pudiera obtener los beneficios de esa muerte, tenía que creer, es decir, obedecer a nuestro Dios. ¿De a cuál muerte entonces nuestro Señor Jesucristo deseaba ser librado? ¿De la muerte física? Como lo estamos señalando, no esperaba eso. De hecho, la misma palabra de nuestro Dios, hermanos, óigalo bien, en Hebreos capítulo 9, versículo 27, está establecido para los hombres que mueran solo una vez, y después de esto, el juicio. El juicio. Tarde o que temprano, hermano, la muerte nos va a alcanzar. Hablando así de algo algo reflectivo y gracioso, ¿no? Porque a veces hacemos bromas con la muerte. Se dice que una persona, la muerte le habló de noche, le dijo: ¿sabes qué? De aquí en una semana vas a morir. Y la persona en ese sueño se espantó y anduvo toda la semana atemorizado, porque la muerte le había dicho que una semana, a los 7 días, iba a morir. ¿Cómo le haré para que la muerte no me encuentre? Se iba pensando, cada vez se iba acercando más los días, hasta que dijo: ya sé lo que voy a hacer. Me voy a cortar el pelo completamente para que no me reconozca. Y se rapó completamente el pelo. Y llegó el día en que tuvo que llegar la muerte por él. Y la muerte lo empezó a buscar, hermanos. Andaba como en la feria, algo así, buscándolo. Y no lo hallaba, y no lo hallaba, y no lo hallaba. Hasta que llegó a un lado de uno que estaba ahí, un peloncito. Y dijo: pues no encuentro a este hombre, hijo. Bueno, como no encuentro a este hombre, me voy a llevar a este pelón. Al fin de cuentas se lo llevó. Por algo decimos, hermanos, que cuando te toca, ni aunque te quites; cuando no te toca, ni aunque te pongas. Pero la muerte en sí, hermanos, tarde o que temprano, a cualquiera de nosotros nos va a alcanzar. Porque fuimos destinados, hermanos, para la eternidad, no para este mundo. Y es por eso que nuestro Dios mismo en su palabra nos dice: está establecido. ¿Por quién? Obviamente por Dios. Para los hombres que mueran solo una vez, y después de esto el juicio de Dios. Nuevamente se lo digo, esta palabra, este texto, hermano, destruye todo tipo de filosofía en cuanto a la reencarnación. No se crea esa teoría de que vas a reencarnar en una mariposita, o que vas a reencarnar en un pajarito o algo así. Nada de eso existe. Después de esto, el juicio. Todos, hermanos, vamos a morir. Y cuando nosotros morimos, hermanos, todos vamos a ese lugar llamado el Hades, que significa el receptor de todas las almas. Es como un imán. En el momento en que este cuerpo muere, hermanos, así como dice Santiago en su epístola, en el capítulo 2, en los últimos versículos, que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así nuestra fe sin obras es muerta. En esa analogía, en esa comparación que está haciendo, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Es decir, una vez que este cuerpo muere, ese hálito, esa energía de vida que Dios nos dio, hermanos, vuelve a Dios que lo dio. Pero nuestra alma es la que va al Hades, en base a la enseñanza que el Señor nos dio en Lucas capítulo 16, versículo del 9 en adelante. Había una vez un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y que hacía banquete con esplendidez todos los días en su casa.
Mientras que a la puerta de su casa estaba un mendigo llamado Lázaro, enfermo, lleno de llagas, y que aún los perros iban y le lamían la llaga de su herida. Hasta que este hombre, Lázaro, murió, dice que vinieron los ángeles del Señor y lo llevaron al seno de Abraham. Y cuando el rico también murió, dice que ya se encontraba en una llama de fuego ardiendo. Ambos fueron a ese lugar llamado el Hades. Todos vamos a ir a ese lugar, y nuestro Señor Jesucristo no iba a ser la excepción. Aún también el alma del Señor, hermanos, fue enviada al Hades. De hecho, mire, vaya conmigo en Hechos, en el capítulo 2, ¿ok? Hechos capítulo 2, y en el versículo 22, Hechos 22, versículo 22, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual, o sea, hablando de Cristo, Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Okay? No permitirás, porque no dejarás mi alma en el Hades. Aún también dice el versículo 30: pero siendo profeta, hablando de David, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. ¿De qué muerte deseaba nuestro Señor Jesucristo ser liberado? Prácticamente de la muerte eterna, hermanos. El Señor tenía que morir porque era necesario para librarnos de todos nuestros pecados. Como le he dicho en Juan capítulo 3, versículo 16. Aún también Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y es por eso, hermanos, que lo que él enseñaba, lo que él anhelaba y deseaba, cuando dice: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Al que le podía librar de la muerte es nuestro Dios. Él esperaba eso. Él confiaba que su Padre lo iba a sacar de ese lugar para darle la honra y la gloria a su Padre Celestial, Él mismo. Lamentablemente, hermanos, como lo estamos viendo aquí en la diapositiva, okay, lo estamos diciendo ahorita, de qué muerte esperaba nuestro Señor Jesucristo ser librado. Pero, válgame, ahora no quiere jalar. A ver, mi hermano, ayúdame. Lamentablemente, un poquito para atrás. Ok, hasta ahí. Muchos claman a Dios ciertamente deseando ser librados de la muerte. Pero muchos lo hacen, hermanos, que Dios le libre de la muerte en sí. Porque hasta cierto punto, y realmente todos no queremos morir, porque tal vez tenemos un propósito en la vida, tal vez tenemos un plan en la vida, tal vez porque tenemos a nuestros hijos muy pequeños todavía y creemos que aún no es tiempo. Yo recuerdo una ocasión cuando yo a mi Dios le decía: Señor, nomás déjame vivir unos 50 años, ver a mis hijos ya crecidos, realizados, casados y bien. Y ya a partir de ahí, ya tú, lo que tú decidas, ya llévame. Después le dije: Señor, ahora permíteme ver a mis nietos ya más grandes. Y ahí no la llevamos. Después queremos ver a nuestros bisnietos, ¿no? Sucesivamente.
Pero ciertamente, hermanos, porque tenemos planes en la vida y no queremos morir. Sabiendo, hermanos, que la muerte, hermanos, prácticamente es una esclava que nos va a llevar al cielo. La muerte en sí no es un personaje, sino simplemente la separación del espíritu con el cuerpo, como lo dice Santiago. No es una persona, ¿ok? A veces la Biblia habla de la muerte, pero es un lenguaje de prosopopeya, que se le llama en la hermenéutica. Es un lenguaje de prosopopeya en donde se le da una personalidad a objetos o cosas, ¿ok? Pero no en sí, no es que sea en sí una persona la muerte. Pero lamentablemente, hermanos, muchas personas, en base hasta ese deseo de no morir, idolatran a la muerte, veneran a la muerte, adoran a la muerte, creyendo que la muerte misma los va a librar de ella misma. Es algo ridículo. Y sobre todo, hermanos, esas personas que viven en el mal, que extorsionan a las personas, que narcotrafican, etcétera, etcétera, hermanos, y idolatran a la muerte. Líbrame de la muerte para que cuando salga a combater a mis enemigos, ninguna bala llegue a mí. Y se sienten que llegan a salvo y dicen, la muerte me libró. ¿Okay? Pero muchas personas idolatran a la muerte, hermanos. Y no solamente a través de ellos, sino que también, hermanos, piensan y creen en otras personas que aparentemente pueden interceder por ellos aún estando en la muerte. Pensamos que a veces los muertos pueden interceder por nosotros. Recurren a la abuelita, al abuelito, al papá o a la mamá que ya fallecieron. Tú que estás cerquita de Dios, intercede por nosotros. No se puede. Lea la escritura precisamente de la historia que nos narra nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante. Cuando el mismo rico le decía a Abraham, envíalo a la casa de mi padre, que enviara a Lázaro para que le testifique a mis hermanos, para que no vengan ellos a este lugar de tormento. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? No se puede. A Abraham y a los profetas, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Okay. ¿De qué tenían que oír de Moisés y los profetas? ¿Se acuerdan? Porque es importante estudiar el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la principal razón importante? Lucas capítulo ¿qué? 24, versículo 44, porque los salmos, la ley, los profetas y los salmos hablan de mí, dice el Señor. Nadie, hermanos, ni estando en el Hades, nadie puede interceder por usted ni por mí. Óigalo bien, Dios lo dice eso, no es mi teoría, no es mi filosofía, no es mi creencia, es lo que dice Dios en su palabra. Para aquellos que lo están escuchando por las redes sociales también, para mi familia, que a veces creen en esto, nadie puede interceder, ninguno que ha fallecido, ninguno que ha llegado a ese lugar, no puede interceder, nadie. Por eso es que la Escritura nos dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual es amplio en misericordia y en perdonar. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Es en este momento en que uno puede ser encontrado por Dios y que Dios te puede encontrar a ti también. Pero después de la muerte ya no se puede hacer absolutamente nada. No te creas de esa filosofía o de esa teoría ni del limbo ni del purgatorio, como lo estás viendo en esa diapositiva. Que el limbo es el lugar que inventó la Iglesia Católica Apostólica, porque decían que todo ser humano cuando nace con pecado. Y cuando empezó a haber mortandad de niños pequeños, nacieron con pecado, se van a ir al infierno, no te preocupes. Ellos van al limbo y ahí van a esperar hasta que todo calme. Pero mira, podemos nosotros hacer esto y aquello para que tu niño le sea purificado sus pecados, cuando un niño no tiene pecado. Y es pura cuestión lucrativa. O de que mi esposo falleció, pero que se fue con un pecadillo.
¿Cuál pecadillo? Es que tuvo otra familia. Es un pecadillo. ¿Qué podemos hacer por él? No te preocupes, su alma fue al purgatorio. Podemos hacer misas, ruegos, súplicas por él, y podemos hacer nuestras plegarias y desde aquí hacer que el alma de tu esposo sea purificado y después pueda ascender al cielo. ¡Qué bueno! Hay una esperanza, sí, lo más que tienes que pagar. Todo, hermanos. Acuérdense lo que dice el apóstol Pedro, que por avaricia harán mercadería de vosotros. No hay ningún poder humano o sobrehumano que pueda librarte de la muerte, del Hades misma. Solamente nuestro Dios, y Él lo hace a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no te creas de esas filosofías como el purgatorio, que fue inventado, hermanos, en el siglo XII o XIII, cuando empezó la Iglesia Católica prácticamente a empezar a establecer este tipo de doctrinas. Por eso, mis amados hermanos, todos nosotros al morir vamos a ir a ese lugar llamado el Hades, y de nosotros depende en qué lugar queremos llegar a ese lugar, ya se hace al seno de Abraham o al lugar de tormento. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo, obviamente, hermanos, Él no iba a ir al lugar de tormento, sino que iba a ir al lugar de descanso, donde está Abraham, donde está todo el pueblo de Dios, como Dios le dijo a Moisés, cuando una vez que Moisés, hermanos, no pudo entrar a la tierra prometida por el pecado que él había cometido. Que cuando Dios le había dicho a Moisés y a Abraham, háblenle a la peña para que dé su agua y el pueblo pueda beber del agua. Y Moisés, hermanos, lo que hizo fue ponerse delante del pueblo, dijo, os haremos salir agua de esta roca, y la golpeó 2 veces. Cuando Dios le había dicho, háblale. Pero este siervo de Dios, hermanos, la golpeó. No hizo lo que Dios le dijo. A consecuencia de ello, hermanos, ellos tuvieron un problema con Dios. Y es por eso que Moisés ya no pudo entrar a la tierra prometida. Quien tuvo que introducir al pueblo a la tierra prometida fue Josué. Ya no lo pudo hacer Moisés. Aunque él insistió, usted lo puede ver en Deuteronomio capítulo 24. Aunque él insistió a nuestro Dios diciendo, permíteme. Dios solamente lo único que le permitió es que viera la tierra, pero no que entrara. Hasta que Dios le dijo, basta Moisés, no vas a entrar. Te voy a dar algo mejor. Serás reunido con tu pueblo. Iba a ir a ese lugar, al Hades también. Por eso nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él en sus ruegos, en sus súplicas, Él clamaba a nuestro Dios, al que le podía librar de la muerte. Y esto nos enseña a nosotros, hermanos, que si usted y yo queremos ser librados de la muerte, pero de la muerte eterna, de la condenación, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues clamar al único Dios que tiene poder para librarnos de nuestros pecados o de la muerte misma. En Hebreos capítulo 5, versículo 17, como lo estamos viendo, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, dice que fue oído a causa de su temor reverente. Fuera de nuestro Dios, hermanos, no existe nadie más que pueda hacer algo por nuestras almas. Pues Dios mismo nos dice en su palabra, hermanos, que no hay otro Dios fuera de Él. Apunte esta cita, Deuteronomio capítulo 4, versículo 35. Yo soy tu Dios, le decía a Israel, y fuera de mí no hay otro Dios. No hay otro Dios. El único Dios verdadero, hermanos, es el Dios eterno. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que componen esa deidad, son los tres. Fuera de ellos no hay ninguno. Lo triste del asunto, hermanos, es de que muchas personas, como lo decíamos, piensan que sí hay otra persona que puede interceder por ellos, que puede abogar por ellos, o que los puede aún hasta librar también. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo se sintió muy cerca de la muerte, hermanos, dice que Él clamó mucho más a su Padre Celestial.
hablando precisamente, hermanos, de sus próximos días, como ya lo vemos. Vaya conmigo en Mateo capítulo 26. Mateo 26, versículo 36. Mateo 38, más bien, Mateo 26, versículo 38. Entonces Jesús les dijo mi alma, a los apóstoles, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yéndose un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Luego vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. El Señor oraba, hermanos. Esa palabra, cuando dice clamar, que en el griego, hermanos, es krauges, es prácticamente, literalmente, es un grito. Es un grito. Pero figurativamente se refiere, hermanos, al hecho de orar intensamente. Ahí mismo lo dice el Señor, que su alma estaba muy triste hasta el punto de la muerte. Por eso que cuando él oraba, hermanos, oraba intensamente. Padre, ten piedad y misericordia de mí. Tú sabes el calvario, el tormento, la angustia que viene sobre mí. Apiádate de mi alma, apiádate de mí. No me abandones en ningún momento. Sé que tengo que pasar por todo esto, Padre, pero aún todavía tengo que morir. No me abandones, Señor. El Señor clamaba, hermanos, intensamente. Sabía muy bien que solo su Padre podía librarlo de la muerte, que nadie más podía hacerlo. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, murió en la cruz, y Él dijo estas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi alma. En tus manos encomiendo mi alma. Encomendar, hermanos, implica depositar, poner en tus manos. Es una entera confianza. Es como cuando usted, hermanos, por un caso de emergencia, usted va a salir, pero tiene a sus hijos y no se los puede llevar. ¿A quién se los va a dejar encargados? ¿A un extraño? ¿O al enemigo? Algo que es de gran valor. De gran valor. Y usted necesita encomendárselo a alguien, dejárselo a alguien. ¿Se lo va a dejar a un extraño? Por supuesto que no, hermanos. Cuando nuestro Señor Jesucristo decía estas palabras: en tus manos encomiendo mi alma. Encomendar implica deposito en ti toda mi confianza, toda mi certeza, sabiendo que no me vas a abandonar en ningún momento. ¿Y por qué el Señor hizo eso, hermano? Porque desde muy temprana edad Él sabía quién era su Padre, estando en nuestra humanidad me refiero. Y Él confió plenamente en ello. El día que usted tenga que partir de este mundo, si es que Dios le da la oportunidad, porque a veces, déjeme decirle, hermano, que es mucho más bendición que a uno se le avise que vas a morir. Así te da tiempo para prepararte. Como le dijo nuestro Dios al rey Ezequías: Ezequías, ordena tu casa porque esta noche vas a morir. Estaba enfermo. Ordena tu casa porque esta noche vas a morir. Cuando a nosotros, hermanos, se nos diga eso, vas a morir muy pronto. Ordena tu casa, ordena tu vida. Te da tiempo para prepararte. Malo es cuando sales de la casa
y a la vuelta de la esquina ya te esperaba la muerte, que no te dio ni siquiera chance para despedirte de los tuyos. Eso es mucho más terrible. Si Dios le da la oportunidad a usted de prepararse para la muerte, ¿qué haría usted? ¿A quién va a encomendar su alma? Hermanos y amigos, como le decía, la muerte está tan cerca de nosotros que en cualquier momento nos puede alcanzar. ¿Estás preparado para partir de este mundo? ¿Estás preparado para el encuentro con tu Dios? ¿Estás preparado para que Él en algún momento te libre de la condenación? Decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque precisamente si Él murió en la cruz, es para que a través de Él pudiéramos obtener el perdón de nuestros pecados. Pero para eso tenemos que creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y tenemos que obedecer al Evangelio del Señor, creyendo que es el único poder que puede limpiar nuestra alma de todo pecado. Romanos capítulo 1, versículo 16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cristo nuestro Señor, hermanos, Él confiaba plenamente en su Padre, y es por eso que ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor hacia Él, porque sabía que Él era el único que lo podía librar. Y si nosotros realmente deseamos ser librados de la muerte, tenemos que clamar también a ese único Dios, sabiendo que solo Dios es el único que puede hacerlo, nadie más. Sabiendo que si solamente, hermanos, nos allegamos a Él y hacemos su voluntad, la muerte nunca tendrá potestad sobre nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo se propuso en establecer su reino, su iglesia, una vez que el apóstol Pedro, hermanos, hiciera esa declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Algunos dicen que está refiriéndose a Cristo mismo. No se está refiriendo a Cristo, sino en tercera persona. Está hablando de ella, es decir, de la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es decir, hermanos, que habrá un momento que cuando el Señor venga, y así, hermanos, con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel, es decir, con voz de autoridad, hablará a su iglesia, así como le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y no hubo poder alguno, hermanos, que retuviese el alma de Lázaro en el Hades. Vino el alma de Lázaro, tomó su cuerpo y salió del sepulcro. Así será para nosotros cuando el Señor nos llame. Saldremos del Hades, hermanos, y nos reuniremos con Él en el cielo, dependiendo de si usted está entre los muertos o entre los vivos. Porque los que estemos en vida, hermanos, seremos transformados, porque lo corruptible no puede heredar lo incorruptible. Tenemos que ser transformados para ir a la eternidad. Por eso, y uno más, un punto más, hermanos, para terminar: tenemos que ser hijos obedientes a Dios. Porque la misma Escritura lo dice, hermanos: ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, fue oído a causa de su temor reverente. Y por cuanto era hijo, dice que aprendió la obediencia y vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Permítame tantito, hermanos. Creo que me faltó ahí una diapositiva. Es decir, ciertamente nuestro Señor Jesucristo es el Hijo, hermano, es igual al Padre, pero Él estaba en su humanidad.
Pero no solamente tenemos que ser engendrados por nuestro Dios para ser sus hijos, sino que aún también tenemos que ser hijos obedientes a nuestro Dios. No por el simple hecho de que ya hayamos obedecido al Evangelio, que ya fuimos engendrados por nuestro Dios a través de su palabra. Al ser ya hijos de Dios, automáticamente ya estamos salvos. No, hermanos, no es así. Tenemos que hacer la voluntad de nuestro Dios, hermanos, siempre. Aún nuestro Señor Jesucristo, hermanos, para ser librado por Dios de la muerte, Él tuvo que ser un hijo obediente a su Padre. Así que por cuanto era hijo, aprendió la obediencia, estando en su humanidad. Estando en su humanidad, Él aprendió a ser obediente. Hay textos, hermanos, por el tiempo no lo puedo decir, pero se lo va a pronunciar. Lucas capítulo 2, versículo 40, nos dice nuestro Señor Jesucristo que desde muy temprana edad, muy niño, Él crecía en sabiduría y en gracia para con Dios. Aún también en Lucas 2 y en el versículo 52, dice que Él se fortalecía y crecía en sabiduría, en el conocimiento de nuestro Dios, y la gracia de Dios estaba con Él. Él estudiaba la palabra de nuestro Dios. Él se preparaba porque Él sabía que en una edad, hermanos, de juventud, a los 30 años, Él se empezó a dedicar en el ministerio del Señor. Démonos cuenta que humanamente, aún nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, adquirió una preparación para poder predicar la palabra de nuestro Dios. Es por eso que así nosotros también, para poder predicar la palabra de nuestro Dios, necesitamos una preparación. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Principalmente, de lo que nos debemos de preocupar es estar bien delante de nuestro Dios. Tener un buen testimonio delante de nuestro Dios y delante de todos los hombres. Y estar bien preparados para predicar la palabra de nuestro Dios. Porque eso es lo que nos hace, hermanos, ser más obedientes a nuestro Dios. Como dice el Salmo 119, versículo 9. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nunca pecó. Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 15. Nunca pecó. Por eso es de que siempre, hermanos, Él era escuchado siempre por su Padre. Toda su vida, hermanos, Él vivió sujeto a la voluntad de su Padre. Hebreos 4:15. Y si nosotros, hermanos, deseamos ser librados de la muerte, hermanos, también tenemos que ser hijos, pero hijos obedientes a nuestro Dios. Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 13 al 15. Como hijos obedientes, dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque Dios es santo, ocupándonos precisamente de nuestra instrucción, de nuestra enseñanza, mi hermano. Recibiendo la palabra de nuestro Dios. Y nuevamente enfatizo que si usted no se ocupa de la instrucción, de la enseñanza de nuestro Dios, va a venir cualquier tribulación, cualquier aflicción, y va a terminar abandonando la fe del Señor. Si al hombre más sabio de la tierra se desvió, hermanos, Salomón, ¿qué puede ser de ti, mi hermano, si no escuchas la palabra de Dios? Si te estás enfocando solamente en tu vida personal, si te estás enfocando solamente en tu familia y no estás ocupándote en recibir enseñanza en la palabra, en la instrucción del Señor. Nuevamente les enfatizo, hermanos, no es suficiente que vengas aquí solamente 1 o 2 horas y ya. Ponte también a estudiar la palabra de nuestro Dios en tu casa. Instrúyele a tus hijos la palabra también. Enséñales acerca del temor a nuestro Dios. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 12? Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Él es quien produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. De esa manera, hermanos, nos somos más hijos obedientes a nuestro Dios, más temerosos, para que el día en que tú tengas que partir de este mundo, puedas clamar a nuestro Dios una vez más, que es el único que puede librar tu alma de la
la muerte. Y no solamente a ti, aún hasta a tus propios hijos. También, si los conduces en el temor a nuestro Dios. Date cuenta lo importante que es todo esto, mi hermano, mi hermana. No descuides esta salvación tan grande. Porque si Dios no perdonó ni siquiera ni aún a los ángeles al haber descuidado esa naturaleza que Dios les dio, hermanos, fueron condenados. ¿Crees tú que Dios te va a perdonar? No erréis. Dios no puede ser burlado. Por eso, en el nombre del Señor, os exhortamos, hermanos, hay que ocuparnos más de nuestra instrucción, de nuestra enseñanza, para fortalecer nuestra fe y esperanza en nuestro Dios, para que cuando tengamos que partir de este mundo nos vayamos con la plena confianza de que el Señor nos va a librar de la muerte eterna. Amén. Puestos en pie, hermanos, cantemos esta alabanza que nuestro hermano ya tiene preparado para como invitación a todo aquel que quiera venir a los pies del Señor.